Hola, buenas tardes. Bueno, yo lo primero que quería antes de empezar a contar nada es agradecer tanto al Centro de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha, José Antonio como director, y también a Lucía como organizadora, embajadora y coordinadora del proyecto en Castilla-La Mancha, pues que me hayáis dado la oportunidad de sumarme a vosotros en este huequito para empezar a contaros un poco, ¿no? Y empezar a introduciros el proyecto del Aula del Futuro. También agradeceros a vosotros porque, bueno, gracias, no nos vemos, no nos podemos ver, pero gracias a las herramientas digitales, pues podemos un poco trasladaros estos intentos, ¿no?, de innovación. Ahora, lo que sí quiero hacer primero es compartir con vosotros la pantalla, ¿vale? Y bueno, pues para que veáis la presentación. Bueno, mirad, lo que voy a empezar es a contaros un poco de dónde viene el proyecto, cómo se estructura, el por qué este aula del futuro. Pero fijaros, una de las cosas que me suele pasar cuando cuento el proyecto es que como el propio nombre lleva la palabra futuro, pues claro, uno se pregunta si es que hay alguna cosa nueva en educación. Porque claro, si es futuro, pues a lo mejor es que hay algo nuevo. Entonces, no sé, es algo que se nos va a venir encima. Ya José Antonio nos daba algunas pistas de cosas en las que estamos avanzando todas las administraciones educativas, pero bueno, ¿qué es lo que hay nuevo? Cuando hablamos sobre todo de aulas, de espacios, es que hay algo nuevo, tenemos algo que explorar. Bueno, pues mira, si os voy a compartir ahora estas imágenes que están tomadas de distintas publicaciones a lo largo del siglo XX de propuestas que se hacían pues, o bien a concursos de administraciones educativas que hacían un concurso para que se plantearan propuestas de lo que se concebía como un aula del futuro, pues hasta otras, como podéis ver, que son de dibujos animados que más de uno, los supersónicos, ¿no? Nos resultará obvio, ¿no?, y conocido. Fijaros la primera, la de arriba, que se ven a los chavales con unos cascos y al docente triturando libros en una trituradora y se supone que por ósmosis pues los conocimientos los adquiere a través de los cascos el alumno. Bueno, esto era a principios del siglo XX y bueno, era casi pues absurdo, ¿no?, la propuesta. Luego fijaros que tenéis otras dos propuestas en las que se ve, bueno, hay una pantalla en la que se proyecta la docente, los pupitres de los alumnos se ven como muy digitalizados, ¿no?, con muchos medios. Y la última, que es la de los supersónicos, que directamente la docente es un robot. Pero fijaros que hay algo común en todas esas propuestas. Bueno, algo no, hay unas cuantas cosas. Realmente lo único que se entendía por innovación en los espacios educativos era que hubiera tecnología, pero nada más. Si os dais cuenta, difícilmente podía haber ningún cambio si la distribución del alumnado es la misma que la de una aula tradicional, si todos están sentados además de manera separada y aislada, con lo cual no se promueven un montón de cosas. Y realmente lo que tenemos que tener en cuenta son los retos que el docente tiene hoy en día. Y hoy en día el docente, os he puesto aquí unos cuantos, seguro que se os ocurren un montón más, pero os he puesto aquí unos cuantos. Hay que estar atendiendo como docente a personalizar el aprendizaje del alumno porque todos sabemos que en las aulas tenemos distintos perfiles, distintas maneras de aprender incluso, y nos están pidiendo que por favor tengamos esto en cuenta para que el chaval o la chavala pues vaya evolucionando correctamente. Tenemos que tener en cuenta que hay brecha digital y esta brecha digital siempre se habla de los alumnos, pero también hay brecha digital en los docentes. Tenemos que educar en valores, tenemos que participar en comunidades de aprendizaje, tener en cuenta el mercado laboral para educar para que los chavales puedan integrarse correctamente. Ya no solamente nos piden que traslademos conceptos o contenidos, sino que hay que centrarse más en el desarrollo de competencias, esas competencias que ya sabéis que nos vienen dadas desde Europa. Tenemos alumnado con necesidades especiales, hay que atender a la diversidad. Estas ya os digo que son algunas, pero seguro que a vosotros os ocurren muchas más. Y uno pensando en todo esto se da cuenta de que lo que estamos hablando es de competencia digital docente, directamente, de competencia profesional docente. Eh, Teniendo todo esto en cuenta, ya tenemos marcos y tenemos acciones que se hacen desde Europa que nos van marcando un poquito el camino para poder dar respuesta a todos estos retos que tiene un docente.
Os voy a hacer una presentación primero pues, del plan más importante a nivel europeo que viene lanzado por la propia Comisión y que es el Plan de Acción de Educación Digital. O sea, tenemos un plan de acción a nivel europeo que nos habla de qué camino y qué cosas hay que trabajar para digitalizar la educación. Y en este plan, la Comisión Europea ha trazado dos líneas prioritarias. Una que llaman ecosistema educativo digital y la otra que está dedicada a las competencias y capacidades digitales. Es decir, fijaros que por un lado están hablando algo más de infraestructuras, de contenidos, es decir, de todos esos elementos que facilitan una educación con medios digitales, pero por otro lado están teniendo en cuenta también que es muy importante trabajar la competencia digital tanto del alumnado como del profesorado, pero cuidado, también de las organizaciones educativas, es decir, de los centros. Dentro de esta competencia digital, que además os decía ahora la de los centros, pues el marco de referencia es el marco europeo, el DICOMOR, que probablemente hayáis oído ya. El marco de la competencia digital, de las organizaciones educativas digitalmente competentes, contiene todas esas áreas que veis en la rueda y que van desde, pues no solamente los recursos materiales que pueda tener el centro, es que hay áreas dedicadas, por ejemplo, a los recursos o a la evaluación o incluso a la interacción, a la infraestructura, ¿no? O sea que tienen los centros un marco con el que se pueden evaluar y ver en qué punto están y qué caminos pueden ir tomando para su digitalización. Esta autoevaluación se puede hacer gracias a la herramienta Selfie. Me imagino que luego podréis acceder a ello, pero bueno, la herramienta Selfie es gratuita, la proporciona la Comisión Europea y los centros pueden utilizarla para autoevaluarse. Por otro lado, en cuanto a la competencia digital de los docentes, pues también han sacado un marco de referencia, que es el marco DICCOM-EDU. Este marco, fijaros, estas son las áreas que tienen, desde el compromiso profesional hasta pues, los contenidos digitales o algo más centrado en los alumnos, como es el desarrollo de su competencia digital. Es decir, la competencia digital de los docentes no solamente es saber utilizar una herramienta o una app en un momento dado, sino otras muchas competencias que tienen que ver con su labor cada día con medios digitales y que puede incluir su compromiso como profesional. Recientemente, y os digo recientemente porque creo que ha sido este mes de octubre o a principios de noviembre, se ha puesto a disposición la herramienta de autoevaluación para docentes, que es Selfie for Teachers. Esta herramienta ahora mismo está solamente en inglés, pero probablemente en unas semanas la podáis encontrar también en castellano. Así que la tendréis disponible para poder autoevaluaros y tener un feedback que os pueda orientar para saber a lo mejor en qué áreas y en qué dirección podríais ir avanzando en vuestra digitalización. A este respecto también os digo que desde el INTEF con las comunidades autónomas estamos trabajando en un marco de competencia digital docente que esté en línea con este marco europeo para que también os pueda servir como referencia. Y no solo a vosotros, sino también a todas las administraciones educativas. Y bueno, ya un poco teniendo esto en cuenta, todo lo que os acabo de decir de los marcos que tenemos europeos, de toda esta estructura que ya nos está indicando en qué dirección podemos ir y qué herramientas tenemos, yo vuelvo a plantear esta reflexión, que es que si cuando hablamos de aula del futuro, es porque hay algo nuevo en educación. Bueno, pues fijaros, yo creo que lo nuevo es que se ha avanzado de las instituciones de enseñanza, es decir, los centros educativos se han concebido siempre como instituciones de enseñanza, con lo cual ahí el docente es el papel principal, y han avanzado para convertirse, o están avanzando para convertirse en instituciones para el aprendizaje. Y para el aprendizaje hay que favorecer las situaciones y hay que favorecerlo con los espacios. Los espacios tienen que empezar a organizarse para que favorezcan determinado tipo de actividades. Tienen que ser espacios no solo para enseñar, sino sobre todo para aprender. Y a este respecto quería lanzaros esta propuesta, que es, tenéis un cuestionario ahora mismo en Mentimeter, podéis acceder o bien a través del QR o bien a través de la URL que hay debajo del QR,
o bien poniendo menti.com, esa URL, y poniendo ese código 93587979. Y os van a pedir en el cuestionario que pongáis 2 palabras referidas a actividades que creéis que debe permitir un espacio de formación avanzado, actividades para el alumnado. Es decir, por ejemplo, imaginaros colaboración, o sea, tienen que permitir a lo mejor la colaboración entre alumnos. Pues esto es lo que quiero que hagáis ahora y ahora os voy a ir compartiendo. En cuanto vayáis entrando, apuntaros el código 93587979 y os voy a ir compartiendo los resultados de las cosas que vais poniendo. Vamos a ver. Fijaros, ahí lo tenéis otra vez, el menti.com. Con el móvil podéis acceder, ¿vale? Abrís, libertad, creatividad. Mirad, ya van apareciendo vuestras respuestas. Os dejo porque sois muchos, ¿eh? Sois 361 ahora mismo estáis, o sea que podéis ir metiendo, podéis ir poniendo palabras que otros han puesto, no pasa nada, simplemente las palabras que se repitan porque creáis que son importantes irán tomando más relevancia y se verán mucho más. Bueno, vais viendo que algunas van cogiendo mucho tamaño y se destacan más que otras que se quedan más pequeñas, ¿no? Bueno, estáis ahora mismo ciento y pico estáis, lo veréis, ¿no? Abajo donde está el muñequito que pone un número azul encima, sois los que estáis ahora mismo poniendo vuestras aportaciones, ¿no? Esta nube de palabras luego la compartiré con Lucía para que pueda hacerosla llegar, porque esto es algo vuestro, realmente vuestro. Fijaros que ya cada vez cambia menos, es decir, hay algunas que se mantienen estables, que son colaboración, creatividad, cooperación, interacción, investigación. Bueno, la nube no para, ¿eh? No para de crecer. Yo os voy a dejar que sigáis compartiendo, ¿vale? Pero vamos a continuar con la presentación, ¿vale? Vale, luego ya os digo que si queréis dentro de un rato os muestro exactamente cómo ha quedado, pero vamos a ir avanzando, que si no nos come un poquito el tiempo. Entonces, ahora quiero haceros otra pregunta, que es, ¿de dónde viene el aula del futuro? Porque al final lo que estáis hablando es el aula que vosotros os imagináis que os debería permitir todo eso para hacer la formación que vosotros queréis en el presente, ya no tanto en el futuro. De hecho, el aula del futuro os voy a contar ahora porque tiene un pasado. Y el pasado del aula del futuro se remonta a este proyecto. El aula del futuro se remonta al proyecto ITEC. El proyecto ITEC lo desarrolló pues bueno, un consorcio de ministerios de educación europeos que se llama European Schoolnet y bueno, quería explorar un poco la aplicación y el impacto de las tecnologías en la enseñanza y en el aprendizaje. De este proyecto, que en el que se desarrollaron, como veis ahí, pues estudios de casos, encuestas a docentes, a estudiantes, en esos números que tenéis ahí, se desarrolló entre 2011 y 2014 y de él salen las propuestas de situaciones y actividades para el aula del futuro. Es decir, el origen del aula del futuro se traza a esos elementos que se crean para desarrollar el proyecto ITEC, es decir, lo que se tenía que poner en práctica por parte de docentes y alumnos. De hecho, fijaros, de 2011 a 2014 duró el proyecto ITEC, pero es que ya en 2012 se crea el primer aula del futuro. En European Schoolnet, en este consorcio que está en Bruselas, se crea un aula del futuro zonificada. Es decir, estaba dividida en 6 zonas
que son las que tenéis ahí: investigar, crear, intercambiar, desarrollar, presentar e interactuar. Y empiezan a hacer, era un aula que estaba pensada para la formación del profesorado. Y de hecho los ministerios durante unos años estuvimos enviando a docentes de todo el país, aquí en España también lo hicimos, a asistir a los cursos que se hacían del aula del futuro. A partir de ahí, para que veáis la evolución, pues estos son los hitos más importantes. Es decir, 3 años después, en 2015, se creaba una red de embajadores del aula del futuro en España. En 2017 creábamos el primer espacio para la formación del profesorado aquí en INTEF. La inauguración fue en marzo de 2017. 3 años después, pues creábamos la primera convocatoria de cursos mixtos, es decir, que tenían una parte online y una parte presencial en el aula del futuro. Y ahora, en 2021, el 6 de septiembre, inaugurábamos la nueva aula del futuro del INTEF con motivo de unos convenios que hemos hecho con Samsung y otras empresas para promover la formación del profesorado por todo el país. Esto es el avance de los hitos más fundamentales. Fijaros que ha ido avanzando poco a poco según veíamos que había un impacto y que había un interés por parte de la comunidad educativa y también de las administraciones. Pero ¿qué es el aula del futuro? Es decir, porque hasta ahora habéis visto que lo único que os he dicho es que os he enseñado un espacio que está zonificado en 6 zonas de aprendizaje, pero bueno, realmente el aula del futuro, ¿qué es? Porque, claro, el título del proyecto en inglés es Future Classroom Lab y nosotros en España lo único que hicimos fue quitarle la palabra lab para que no se creyera que era un laboratorio, sino realmente que era un aula para la educación del futuro, que estamos ya en ella realmente. El concepto del aula del futuro es este, es un proyecto, ¿vale? Es decir, el aula del futuro es la implementación en España del Future Classroom Lab europeo. Es un proyecto de metodologías, es decir, metodologías activas en este caso, porque ahora mismo, si queremos centrar nuestra atención en el desarrollo competencial de los alumnos, las metodologías activas nos son muy útiles. Son herramientas de apoyo, porque tenemos un kit de herramientas que ahora os contaré. Son recursos, es un sitio donde podéis encontrar recursos y también ideas para llevar al aula. Se puede encontrar formación, de hecho este es un evento en el que os estáis formando y estáis aprendiendo. Es una red de embajadores, pero también, fijaros que lo he dejado para el final, es un espacio físico. Y lo he dejado para el final porque yo entiendo que es muy fácil fascinarse con este tipo de espacios que visualmente son muy llamativos, pero realmente lo más importante del aula del futuro no es el espacio físico. El espacio físico es con el que contamos nosotros en nuestras aulas. Son aulas para el desarrollo competencial. Ya os decía que eran metodologías activas. Las zonas del aula en España son esas que tenéis más destacadas, que coinciden exactamente con las europeas, excepto por una. En Europa tienen la zona intercambia, pero nosotros creemos que intercambia se puede incluir en interactúa. Es decir, intercambiar cosas es una forma de interactuar. Y sin embargo, creíamos importante incluir Explora, porque hay muchas realidades que no tenemos accesibles y mucho más en un país como España, que tiene mucha zona rural y donde no todo no está tan accesible. Y hay muchas herramientas de realidad virtual y aumentada que ahora mismo nos ayudan a explorar todo aquello que no es accesible fácilmente. Y por eso quisimos incluir esa zona Explora. Estos espacios, como os decía, están divididos en zonas. El resumen es este, es para el aprendizaje competencial, favorece metodologías activas, pero sobre todo el profesor se convierte en un mentor. Es decir, el profesor es experto docente en generar situaciones de aprendizaje para el alumnado y promover que desarrollen sus competencias al máximo, partiendo de las capacidades de cada uno. Tiene un mobiliario y unas tecnologías digitales. Yo con esto me quedaría con el uso de tecnologías digitales, las que tiene cada uno, ¿no? Disponibles en su aula. Y por supuesto es un proyecto para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Fijaros en la definición en rojo que hay 3 aspectos clave en esa definición. Una es las TIC, el otro son las pedagogías activas y el otro es el espacio. Es decir, este proyecto es una combinación de el uso de espacios, aprovechándose de las TIC con metodologías activas. ¿Vale? No tienen ese orden de importancia, pero esos son las 3 bases, ¿no? Las 3 claves del proyecto.
Mirad, ahora tenía un vídeo para compartir, pero si no me equivoco, va a dar fallo, efectivamente, lo acaba de dar. Y entonces lo tengo aquí preparado para que lo veáis. Para que lo veáis. A ver. Que es... tenemos un vídeo que define muy bien, ¿no?, lo que es el aula del futuro. Y yo quería que lo vierais. ¿No se oye? No. Bueno, pues entonces, estos vídeos que tenía para esta presentación, que no se van a oír, lo que vamos a hacer es que se los pasaré los enlaces a Lucía. José Luis, si quieres, deja de compartir y vuelve a compartir incluyendo el sonido del equipo. Vale, venga, vamos a ver. A ver si ahora lo oís. ¿Se oye ahora? ¿Sí? Fenomenal. ¿Has oído hablar del aula del futuro? ¿Quieres saber en qué consiste este proyecto? Hola, soy Arturo de la Rosa Cuadrado, asesor técnico docente en EINTEF, y voy a contarte brevemente qué es el aula del futuro. ¿Me acompañas? El aula del futuro es una iniciativa inspirada en el Future Classroom Lab de European Schoolnet. Tiene sus orígenes en 2012 y desde entonces el proyecto ha evolucionado, contando actualmente con más de 100 centros adheridos a la red. Pero, ¿por qué el aula del futuro y para qué sirve? El principal objetivo es ayudar y apoyar a los docentes para que integren diferentes tecnologías digitales en el aula, utilicen metodologías activas que fomenten en el alumnado la adquisición de competencias del siglo XXI y exploten al máximo los diferentes espacios de su centro. Para conseguir estos objetivos, existen diferentes ejemplos de estas aulas físicas distribuidas en zonas de aprendizaje, que gracias al mobiliario y la tecnología promueven actividades para crear, desarrollar, interactuar, explorar, investigar o presentar. Además, tanto el INTEF como las diferentes administraciones de las comunidades autónomas ofrecemos formación en diversas modalidades, presencial, mixta o en línea, que te ayudarán a conocer más a fondo este proyecto. También tenemos disponible un kit de herramientas que te ayudará a implantar el modelo y ejemplos de situaciones de aprendizaje y actividades para poder utilizarlos en tu aula. ¿Y cómo nos organizamos para poder ayudarte? Para dar soporte a centros y docentes, contamos con una amplia red de embajadores con presencia en todas las comunidades autónomas. Ellos serán los encargados de orientarte y darte el apoyo que puedas necesitar para acercarte al modelo del aula del futuro. En este mapa puedes ver la cantidad de centros a los que dan soporte. Si te parece interesante y quieres saber más de este proyecto, entra en nuestra web. También puedes encontrarnos a través de las redes sociales y contactar con nosotros a través del formulario. ¿Te animas? Bueno, pues ya veis, Arturo casi cuenta bastante mejor que yo lo que es el aula del futuro de una manera muy resumida, pero yo creo que muy clara, y por eso quería compartir con vosotros ese vídeo. Ahora sí que querría, porque quiero seguir insistiendo un poquito en esto de las zonas, que suele generar muchísimas preguntas y muchísimas dudas, porque claro, todo el mundo piensa en zonificar su aula, pero ¿realmente estamos hablando de zonas físicas o de lo que estamos hablando es de tipos de actividades? Y en el fondo es que son tipos de actividades. Fijaros
Las zonas de aprendizaje, investiga, explora. Aquí he metido las 7, ¿vale? Porque para no obviar la de Bruselas, he metido también el intercambio de Bruselas. Pero fijaros, cada uno podéis ver que investiga puede tener actividades de observación y experimentación, de resolución de problemas, actividades para desarrollar el pensamiento crítico, el desarrollo de investigaciones activas. Veis que en el fondo lo que estamos hablando son más de tipos de actividades que de zonas físicas. Es cierto que en un espacio zonificado o con un mobiliario concreto y una tecnología que te dé soporte, este tipo de actividades se pueden facilitar e incluso hacerse de acuerdo con la educación que queremos un poco para los chavales. Pero todas estas actividades que fijaros que son para metodologías activas, es decir, en las que el alumno tiene un papel preponderante, realmente provocan un cambio en los roles de enseñanza y aprendizaje. Y el docente se convierte en esto. No es un mero transmisor de contenidos, es mentor, diseña sus experiencias, observa cómo va todo el proceso, lo evalúa. Y lo evalúa no solamente quiere decir que al final de un trimestre o cada X tiempo se pone una prueba, un test o un examen, sino que se evalúa de manera continua. Y lo que llamamos la evaluación formativa desde hace muchos años. Y, por supuesto, es un guía. ¿Por qué? Porque el docente realmente, fijaros, a día de hoy los contenidos, muchos están accesibles de manera gratuita en la red. Con tener un enlace a Internet podemos acceder a muchísimos contenidos. La valía del docente está en eso, en su papel docente. Y el alumno, sin embargo, se convierte en el que hace todas esas cosas de las zonas del aula del futuro. Es un creador, un investigador, un colaborador, un explorador, un desarrollador y un presentador. Esto, entre otras muchas que se os puedan ocurrir. Igual a este punto de la presentación estáis pensando que todo esto está muy bien, pero claro, que ¿quién me ayuda? ¿Cómo puedo yo realmente llevar esto al aula? Pues os voy a contar un poco desde aquí, desde el INTEF, las cosas que hacemos, muchas de ellas en colaboración con los embajadores del Aula del Futuro en Castilla-La Mancha y, por supuesto, en el resto de comunidades autónomas, pero lo que ponemos un poco a vuestra disposición para que podáis implementarlo. Lo primero que os damos son recursos. Dentro de esos recursos, el primero y el más importante, porque es donde vais a encontrar toda la información del proyecto, es la web del Aula del Futuro, que es muy sencilla, ya lo veis ahí, auladelfuturo.intef.es. Y veréis que en esta web, en el menú principal, que está justo debajo del logo Aula del Futuro, pues veis que hay experiencias, hay recursos, hay formación y hay otra sección que es una red ADF. ¿Vale? En esta web vais a encontrar como recurso básico el kit de herramientas. El kit de herramientas es el recurso generado. ¿Os acordáis que decía que todo esto venía del proyecto ITEC, que se pretendía un poco ver cómo era el impacto de las tecnologías en la educación? Y cuando se generaron todos los materiales para el Aula del Futuro, uno de los resultados fue este kit de herramientas. Este kit de herramientas está compuesto de 5 módulos y ayuda a los docentes y a los centros a ir avanzando en este modelo del Aula del Futuro y en esa utilización e integración o normalización de las TIC en el aula por medio de las metodologías activas. Tenéis un módulo 1 que os ayuda a reflexionar para identificar agentes, tendencias, un módulo 2 que habla de diseñar el aula del futuro, pero es más un poco cómo ideáis vosotros ese modelo educativo. El módulo 3 es crear un escenario. Los escenarios son situaciones de aprendizaje que se crean y que pueden contener muchas actividades, es decir, son situaciones, es como el marco en el que vosotros vais a diseñar luego otras actividades. El módulo 4 es para que diseñéis esas actividades y el módulo 5 para que evaluéis un poco cómo ha ido la práctica. Para todo esto hay fichas, hay modelos, hay herramientas que os van ayudando a ir avanzando en todo este kit. Aparte de este kit, tenemos también en la sección recursos situaciones y actividades de aprendizaje. Si os acordáis en lo que os presentaba ahora, el módulo 3 y el módulo 4, uno estaba dedicado a las situaciones de aprendizaje y el otro a las actividades. Pues nosotros tenemos ya algunas hechas por docentes, o sea, por compañeros de distintas materias que han elaborado situaciones, es decir, marcos en los que se desarrollan esas actividades y luego actividades concretas para desarrollar. Las podéis filtrar por etapas, por competencias
competencias y capacidades, o por tendencias en el caso de las situaciones, o por etapa, área y espacio de aprendizaje en el caso de las actividades. El caso es que vais a poder encontrar ahí modelos que no tenéis por qué reproducir tal cual, pero que sí os pueden servir para ir avanzando en esta implementación que hacéis vosotros. También os ponemos ahí a disposición publicaciones y yo os voy a destacar dos. Hay más, pero os voy a destacar dos. Esta que está en castellano, que se titula Pautas para estudiar y adaptar esos espacios de aprendizaje. Y además os destaco aquí en la presentación pues 3 secciones, la 4, la 5 y la 6, porque yo creo que son de especial relevancia para lo que estamos viendo. La 4 porque es la iniciativa del Future Classroom Lab en Europa. La 5 porque presenta algunas reflexiones que son útiles para que tengan en cuenta los equipos directivos de los centros. Y luego la sección 6 va más dirigida a los docentes y ahí encontráis también ejemplos prácticos. Entonces, esta publicación es interesante por un lado y la otra que quería compartiros es una que lamentablemente solo tenemos en inglés, no la tenemos traducida, que se titula Building Learning Labs and Innovative Learning Spaces y ahí os destaco 3 puntos. Proporciona orientaciones prácticas. Tiene las 6 experiencias de 6 centros educativos. Una de ellas es el centro que a continuación os va a contar, que os lo pongo aquí, que es el CEIP Ciudad de Ceuta, que os va a contar su caso. Y no voy a adelantar nada porque de verdad es una experiencia de algo real que te hace ver que esto es posible, ¿no? Y que se puede llevar a la práctica. Y te ayudamos un poquito más también con formación, ya no solamente con recursos. Y dentro de la formación, que si recordáis el vídeo, hablábamos que la proporcionábamos en línea, mixta, en distintas modalidades, pues ofrecemos el curso en línea tutorizado, se llama Aula del Futuro, se ofrece como parte de la oferta formativa del INTEF anualmente. Sabéis que es una oferta que tiene 2 ediciones al año. Y bueno, el Aula del Futuro se oferta en la segunda, que es la de septiembre. Es un curso que ayuda de manera tutorizada a explorar el kit de herramientas. El kit de herramientas creemos que es esencial dentro del Aula del Futuro y además es una herramienta bastante densa y compleja. Compleja me refiero porque tiene muchos elementos y este curso ayuda a los participantes a ir explorando la herramienta y entenderla, ¿no? Que a veces hay veces que los conceptos pueden no ser tan sencillos de entender. Aparte de este curso tutorizado, tenemos en línea, también tenemos formación en línea abierta. Este año hemos tenido 3 NUCs. Para los que no sepáis lo que son los NUCs, son formaciones abiertas en línea, pero son es decir, son nanoformaciones. Son formaciones que duran unos 10 días y se concentran en aspectos muy específicos. Ya no es un curso tutorizado de 70 horas, como puede ser el anterior, sino que son nanoexperiencias pues, para descubrir qué es ADF, que fue un NUC que tuvimos antes del verano, y otros que hemos tenido, bueno, de hecho el último, Actividades Aula del Futuro, Actividades ADF, está ahora mismo desarrollándose. No termina hasta el día 19. Al ser abierto, podríais todavía inscribiros y acceder a los contenidos. Y otros sobre situaciones. Intentaremos, por supuesto, pues volver a generar la edición de estos mismos 3 para 2022. ¿Vale? El esfuerzo que se dedica es de 3 horas, o sea que no son especialmente complejos, sino es una manera de acceder a los elementos básicos del Aula del Futuro y que si os interesa luego ya os podéis meter más en materia con otras cosas. Tenemos también formación mixta, que son 9 cursos que hemos hecho ya, ¿no? Que se han llevado a lo largo de 2021. Los títulos son esos que tenéis ahí. Diseño e implementación de Aula del Futuro, dedicado o dirigido a directores o equipos directivos. STEM, educación inclusiva. Si os fijáis, ninguno de estos cursos tiene que ver con el Aula del Futuro en sí. Es decir, lo que hemos tenido en cuenta es que los cursos tienen que ayudar a explorar distintas maneras de enseñar con distintas temáticas, utilizando las TIC y las metodologías activas. Estos cursos tienen 3 etapas. Tienen una fase virtual previa a venir al Aula del Futuro del INTEF, que vienen a ser como unas 10 horas aproximadamente, se hacen en 2 semanas. Y luego ya se viene 2 días presencialmente al INTEF a desarrollar lo que es el corazón de la formación. Una vez se termine
termina, se crea, durante esa formación presencial, se crea una actividad para llevar al aula y el docente, el participante, tiene 35 días para implementarla con su alumnado y presentar una memoria de esa implementación. Bueno, pues esta formación es mucho más compleja y esperamos que haya una nueva convocatoria entre finales de este año, entre diciembre y enero, probablemente ya para enero. Saquemos ya la convocatoria de los cursos para 2022, que tendrá 3 cursos más, ¿vale? Con 3 nuevas temáticas. Y bueno, pues aún tenemos más que ofreceros, que es que os ofrecemos comunidad y también experiencias de otros centros. La comunidad la podéis ver en la web, en la pestaña de Red ADF, Red Aula del Futuro. Y ahí veis, bueno, pues tenemos una red de embajadores, tenemos todo ese mapa donde podéis ver los centros y las propuestas que hacen de espacio que han desarrollado. Y luego también damos reconocimiento con el sello Centro Aula del Futuro si se cumplen una serie de criterios que se comparten ahí en la web y que podéis consultar. Por si acaso alguno de vuestros centros resulta que ya tenéis un espacio en este sentido y queráis ese reconocimiento. Por supuesto, la red de embajadores, en vuestro caso Castilla-La Mancha, aun cuando contactéis con nosotros a través de la web, vuestras dudas las reenviaremos a vuestros embajadores. Bueno, pues vamos avanzando y otra cosa más que os ofrecemos es que en marzo de 2021, este año, hemos firmado convenios con todas esas empresas que tenéis ahí, con Samsung, Federico Giner, que es una empresa de mobiliario escolar, Smart, IT3D, Robotics y Fundación Vodafone, para la creación de 20 espacios de formación Aula del Futuro. Lo que veis ahí en la foto es el Aula del Futuro actual del INTEF. Bueno, la mitad, porque la otra mitad no salía, pero bueno, es la mitad de nuestro aula. Y gracias a estos convenios vamos a ir creando una red de aulas de formación. Para que veáis un poco, quería compartir también con vosotros un pequeño vídeo sobre la inauguración. Pues si me permitís, os voy a presentar este vídeo. El gran desafío que tenemos por delante es el desarrollo de un ecosistema de educación digital de alto rendimiento y mejora de competencias de todos los componentes del sistema educativo, ¿no? Y digamos que este aula del futuro se inserta en ese contexto, ¿no? Bueno, pues quería compartiros precisamente este vídeo porque gracias a estos convenios vamos a poder generar un aula del futuro
dentro de cada comunidad autónoma. De hecho, Castilla-La Mancha ya está trabajando en la suya y la verdad es que con mucha ilusión, la verdad, estamos metidos con mucha ilusión para poder ir avanzando y que tengáis mucho más accesible el aula del futuro, que el aula del futuro no solo sea en Madrid, sino que sea en todas las comunidades y ciudades autónomas. Y bueno, sí que quería también, antes de acabar, y que me hagáis preguntas, porque claro, uno cuando ve estos espacios dice, claro, bueno, es que esto lo tenéis en la administración educativa, que tenéis muchos medios, que podéis hacerlo, pero luego en los centros esto no es así. Yo, lejos de quererle pisar un poco la presentación al siguiente ponente, que os va a contar un caso real en su propio centro, sí que me gustaría enseñaros una actividad desarrollada en su centro educativo por uno de sus docentes, ¿vale? Y así un poco también le doy pie a lo que vaya a contar después. Es también un vídeo, muy breve, ¿vale? Y es una actividad que se hace con un robot que se llama Ozobot, que es una bolita, la hacen en inglés, la asignatura es en inglés y bueno, para que veáis que es factible en un colegio tener un aula del futuro y que los docentes hagan actividades de este tipo. Hola a todos, mi nombre es Abril Yacid, del CEIP Ciudad de Ceuta, y como veis nos encontramos en el aula del futuro y a continuación me gustaría explicaros la actividad que solemos desarrollar aquí con mis alumnos. Espero que os guste. Para esta actividad, los alumnos dispondrán de unas imágenes relacionadas con el vocabulario del tema, además de unas adivinanzas. Su misión es fácil. Deben conseguir asociar las imágenes a las diferentes adivinanzas que tenemos en inglés. Una vez que han conseguido asociar la imagen con la adivinanza correcta, nuestros alumnos procederán a dibujar la imagen. Como veis, nuestro alumno Oliver se lo está pasando en grande haciendo esto. Cuando estén a punto de terminar sus dibujos, los alumnos no deben olvidarse de insertar un código de programación, para que nuestro Ozobot realice alguna de las acciones que nosotros queramos. En esta ocasión, nuestro alumno ha elegido el código dar vueltas. Vamos a comprobar si funciona. Llegados a este punto, los alumnos encenderán sus Ozobots, colocarán el robot encima de su dibujo y comprobarán si el robot sigue la línea trazada y si Ozobot realiza la acción que le hemos pedido a través del código de programación. La cara de nuestro alumno Oliver lo dice todo. Misión más que conseguida. Y ahí lo tenéis, toda una obra de arte para nuestros alumnos. Y recordad, para que puedan pasar a la siguiente imagen, nuestro Ozobot deberá hacer correctamente al menos uno de los comandos que le hemos pedido. Y bueno, esto es todo. Una actividad simple, pero que a los alumnos les encanta. Espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima! Bueno, pues perdonad un momentito, que se nos ha ido el vídeo a alguno de ellos. Pues ya llegados a este punto, ya es momento de que nos trasladéis las dudas que tengáis. No sé, Lucía, si tenemos aquí en el chat. Es el momento ahora de hacer las dudas que tengáis, las preguntas que tengáis para que José Luis os las conteste personalmente. Entiendo que las pueden hacer a través del chat, ¿no, Lucía? Sí, sí, eso es, a través del chat. Vale, Así que vamos a dar un momentito. fenomenal.
Bueno, realmente es que es mucha información, ¿no? Pero lo que yo sí espero mientras vais poniendo vuestras dudas, que era un poco mi intención, fijaros que ha habido cosas que se han repetido continuamente, como es la palabra metodología. De verdad, este proyecto es un proyecto que no es un proyecto de tecnologías por tecnologías. No hay tecnología si no hay pedagogía, si no hay metodología. Es decir, si no hacemos una apuesta clara por las formas de hacer y de practicar en el aula del futuro no existe. El aula del futuro no es simplemente tener a disposición 30 tabletas o tener una pizarra digital instalada en el aula. Si luego no sabemos utilizar eso para el desarrollo competencial del alumnado, no estamos realmente pues llegando donde queremos ir, ¿no? Y esto es realmente importante. Debéis tenerlo en cuenta, que se trata de utilizar o explotar las TIC para que nuestras metodologías activas y el desarrollo competencial del alumno sea más fluido y más fácil. Gracias, José Luis. Mira, nos preguntan, ¿la formación presencial o semipresencial se realiza los fines de semana o en días laborables? Son días laborables. Hasta ahora se suele hacer o bien de lunes a miércoles o de miércoles a viernes. Los docentes que han venido ya en la primera edición, ha habido 144 participantes, que eran las plazas que teníamos convocadas. En esta próxima vamos a convocar 300 plazas y va a haber 25 docentes por cada curso. Y bueno, los docentes han solicitado los permisos, pues es que en cada comunidad autónoma varía el procedimiento. En algunos casos lo piden al director, en otros es a la inspección educativa, en otros a recursos humanos, con lo cual establecer una forma de gestionar los permisos desde la propia convocatoria era algo complicado. Se empieza, imaginaros, si es de lunes a miércoles, siempre se empieza a mediodía, a las 3 de la tarde, para que la mañana permita a todo el mundo que asista, que vienen, bueno, en nuestro caso han venido hasta de centros en el exterior. Pues, pero vamos, por lo menos que la gente que vive en la península o en las islas tenga la capacidad de desplazarse en el día, ¿no? Por la mañana. Empezamos por la tarde, luego estamos al día siguiente completo, mañana y tarde, y el último día solamente por la mañana, para que las tardes se puedan dedicar al desplazamiento de vuelta. Luego, si queréis preguntarle, vuestro siguiente ponente ha sido también tutor de uno de los cursos, o sea que si queréis que os traslade por lo menos la experiencia de los participantes, él seguro que os lo va a poder decir. Pero vamos, tenemos un feedback muy positivo. La gente, yo creo que los compañeros tienen muchas ganas de hacer formaciones presenciales, de encontrarse con otros docentes y de compartir, pues eso, actividades muy prácticas con otros compañeros, incluso de otras comunidades, que a veces te aportan un poco la visión de cómo está la educación en cada sitio y descubres que no hay tantas diferencias. Nos preguntan también, José Luis, ¿cuántos docentes suele haber en estas aulas? Dices en la formación. Es que una cosa que hay que hacer es diferenciar estas aulas como la del INTEFS, que están orientadas a la formación del profesorado, y las aulas de los centros educativos. Las de los centros os va a contar Francisco Gómez, que viene después de mí, porque es que él es director de su centro, entonces os va a contar claramente lo que se necesita. Para estas, yo creo que hay que tener muy en cuenta el espacio con el que se cuenta. Nuestra primera aula, por ejemplo, debía tener unos 75 metros cuadrados, con lo cual nosotros tuvimos que mezclar zonas, con lo cual pusimos más en evidencia que no se trataba incluso de tener un espacio físico para cada zona, sino que de lo que se trataba era de recordar que en estos espacios se va a investigar, a crear, a desarrollar, etcétera. La que tenemos ahora tiene el doble, tiene 150 metros y nosotros creemos que ahí pueden caber 25 docentes para una formación o 30, teniendo en cuenta que suelen ser espacios amplios por los que hay que estarse moviendo. Es decir, que a lo mejor hay un momento en el que estás en la zona presente y todos nos dirigimos ahí cogiendo el mobiliario de cualquier otra zona, y en otros momentos estamos trabajando en grupos de 4 o de 6 y nos distribuimos por toda el aula. Esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Pero vamos, nosotros vamos a meter a 25 docentes en las de 2022. En cuanto a los alumnos, nos preguntan también cuál debería ser la ratio de estas aulas.
Pues es que de nuevo depende del tamaño, porque de hecho incluso el tamaño de las aulas ni siquiera es igual de un centro a otro. Hay centros que tienen aulas más grandes y otros que tienen aulas más pequeñas. Yo, fijaros, para este espacio siempre hemos pensado que las sospechosas de reconvertirse en aulas del futuro son las aulas de informática, porque en muchos casos sabéis que estas aulas se crearon a principios de los finales de los 80 y a principios de los 90 y tenían pues la tecnología que había en aquel momento, que eran PCs de sobremesa, y entonces estaban en pupitres fijos, incluso a veces en pupitres todos dispuestos pegados a la pared, que parece que los alumnos están castigados. Y bueno, en este caso la situación ha cambiado. Ahora la tecnología es móvil, están las tabletas, están los portátiles, están los móviles. Realmente hay pocas tecnologías que necesiten estar fijas. Incluso ahora ya empezamos a tener las pizarras digitales, que si os acordáis, inicialmente siempre han ido ancladas a la pared, y pues ahora resulta que ya las hay, ya se ponen con ruedas para que se puedan desplazar. Así que, pues hombre, un aula de informática generalmente ha tenido algo más de tamaño que lo que ha sido un aula grupo. Pero ese tipo de aulas, las aulas multiusos, que hay veces que los centros se les construyen con aulas multiusos, que son más grandes que un aula, y en el aula grupo, yo creo que lo que hay que hacer no es que no se pueda llevar el concepto, sino que el concepto tiene que ser tendente más a las actividades, no al hecho de tener zonas o un mobiliario específico, sino al hecho de que tengo a lo mejor una pizarra con un PC y a lo mejor tengo algún dispositivo más para el alumnado. Y con eso es con lo que uno tiene que hacer actividades de crear, explorar, desarrollar. Pero a lo mejor no te hace falta, simplemente mueves sillas o mueves algo y ya haces distintas distribuciones de alumnos en tu propia aula. Gracias, José Luis. Oye, es que le estoy pisando. Yo creo que todas estas cosas Fran las va a contar mejor que yo, porque claro, las va a contar desde el punto de vista de un centro educativo. Sí. Y él tiene una experiencia directa. Yo os digo lo que me dicta el sentido común y también lo que me transmiten los centros que están ya metidos en la red por su propia experiencia. Pero vamos, Fran, yo creo que va a ser iluminador para vosotros. Sí, algunas preguntas de hecho las voy a dejar para Fran, porque sé que las va a contestar desde lo que tú estás comentando. Mira, hay una pregunta que nos hacen en cuanto a formación. Sí. Dicen, ¿cuál es la formación recomendada con la que tendría que empezar? Dice, porque he visto mucha formación, pero no sé por dónde deberían comenzar. Pues mira, yo creo que hay que comenzar por la que primero se convoque, que va a ser la mixta. Entonces, realmente la formación mixta, si encuentras una temática, a quien lo haya preguntado, si encuentra una temática en cualquiera de los cursos que le parezca atractiva, lo bueno que va a tener ese curso es que en ese módulo inicial que hablaba que era previo a venir al aula, va a tener unos contenidos sobre qué es el aula del futuro y las pinceladas de los detalles más importantes del aula del futuro. Va a tener también un módulo que le prepara para la formación aquí. Y luego ya cuando venga aquí va a ser una formación muy práctica. En cuanto a esa temática, van a hacer muchas actividades que te dan muchas ideas de cómo llevar, por ejemplo, si el título es la realidad virtual y aumentada, pues cómo llevar la realidad aumentada al aula con tu alumnado. Y de hecho, al final se tendrá que desarrollar antes de irse una actividad, esbozarla para luego implementarla en el aula. Yo creo que ese curso es muy práctico y realmente está casi orientado a cualquiera, se conozca más o se conozca menos el aula del futuro. Si no tenéis opción, porque bueno, el año pasado tuvimos muchas solicitudes, pero también es verdad que este año duplicamos las plazas. Si no tenéis opción porque no consigáis esto, pues otra de las opciones que es sencilla son los NUCs. Los NUCs son abiertos, aquí se puede apuntar el que quiera y podéis, pues desde hacer que es el aula del futuro, hasta cosas más prácticas como cómo hacer una situación de aprendizaje o cómo hacer una actividad de aprendizaje del aula del futuro. Y esos son muy sencillitos, en 10 días está resuelto el curso, se hace una actividad y esa actividad os la evaluáis entre pares, o sea que esa es una manera de entrar en contacto. Si queréis algo ya con más carácter y que de verdad, no, yo ya me quiero meter en esto, pues estaros a finales de curso al tanto de la convocatoria de los cursos en línea del INTEF y entre ellos estará el curso tutorizado y ya ese sí que os mete más en materia del propio kit de herramientas.
Yo creo que es un poco, lo he dicho así, ¿sabes? Como gradado, pero vamos, o mixtos o NUCs para empezar y luego ya si queréis meteros más en materia el tutorizado. Vale, mira, aquí hay una pregunta que yo creo que nos puede aclarar un poco. Dicen si se plantea que todas las aulas dentro de un centro sean aulas del futuro o que haya un aula dentro de este centro. Esto ad hoc para cada uno. Yo creo que, fijaros, hasta el propio espacio, cada centro lo diseña con respecto a su propia realidad y a su propio entorno. Yo creo que se puede tener un espacio de uso común, como tienen ya tantos centros, pero yo creo que el objetivo es que todas las aulas se conviertan en aulas del futuro, no tanto por el mobiliario o la tecnología, sino por la apuesta metodológica. Es decir, si en el fondo realizamos actividades que desarrollen con metodologías activas y con las TIC que tengamos a mano el desarrollo competencial del alumno que promueva esto, estamos haciendo aula del futuro. Aunque no sea dentro de este espacio zonificado, con un mobiliario maravilloso, ojalá pudiéramos tenerlo, sería fantástico. Pero el aula del futuro es una manera de enseñar y de hacer que nuestros alumnos avancen en su aprendizaje. Nos preguntan también cómo se puede conseguir la acreditación Centro Aula del Futuro. No sé si se refiere a lo mejor, José Luis, al sello de calidad o si quieres comentar algo de esto. Yo creo que en la propia web, si queréis, lo que voy a hacer es que os voy a compartir la web en un momento. Así la tengo aquí. Fijaros, estáis viendo ahora la web del Aula del Futuro y en la sección Red ADF, que es esta de aquí, os venís y veis que aquí pone suma tu centro a la red. Si quieres pertenecer, ser reconocido con el sello Centro Aula del Futuro, pues leeros estos criterios, pincháis y se os abrirán los criterios, ¿vale? Incluso tenéis una rúbrica también para ver lo que estamos utilizando. Es verdad que estamos ahora revisando con toda la red de embajadores toda esta rúbrica y esta evaluación, pero actualmente lo estamos haciendo con esta rúbrica y estos criterios. Si creéis que tenéis un espacio y que además responde a estos criterios y que haciéndoos vosotros la rúbrica os autoevaluáis y creéis que podéis aportar evidencias como para que se os reconozca, lo único que tenéis que hacer es pinchad aquí en solicitud del sello y rellenar la solicitud. ¿Vale? Con estos datos, las evidencias las podéis añadir aquí, como muchos centros lo que hacen es que nos dan documentos, imágenes, fotos, pues si lo comprimís en un zip, porque solo se puede adjuntar uno, pues en un archivo zip nos lo hacéis llegar y evaluaremos vuestra solicitud y a los centros que se les concede, pues aparte de que tienen un badge o una insignia que pueden poner en su centro, como que son Centro Aula del Futuro, aparte de eso pasan a formar parte del mapa, ¿no? Para que veáis un poco, pues aquí mismo, este es de primaria, fijaros, el CEIP Santa Ana. Este que está aquí en Madrid, viene la descripción de su propuesta, tienen un enlace a la web y también tiene un enlace a su propuesta de aula del futuro, que ellos llaman aula 21. Esto sí que es importante. No es necesario que el aula se llame aula del futuro, pero sí que el modelo sea ese. Aparte sí que os querría decir también que en caso de que os interese, porque queráis hacer un espacio, tenéis el logo Aula del Futuro descargable aquí y si queréis incluso la infografía de las zonas, que es la misma que la europea, o sea, lo que es el logo de la zona con las letras, es decir, el logo de Investiga, que ponga Investiga, esto si nos escribís a Aula del Futuro, pues también nos contactáis y os lo hacemos llegar. Muy bien, José Luis. Pero encuentran aquí toda la información, vaya. Sí, he puesto también el enlace. Vale. Nos preguntan también qué papel tiene el libro de texto en el Aula del Futuro. Bueno, el libro de texto ahora mismo ya sabéis que puede ser papel o no, porque hay muchos libros que ya son digitales y cada vez se están extendiendo más. Los libros de texto contienen muchas actividades a veces que sí trabajan el desarrollo competencial del alumnado y hay que saberlas, utilizarlas y seleccionarlas. Es un recurso más. Es decir, si la pregunta es si me parece que es el recurso,
bueno, pues no tiene por qué ser el recurso. De hecho, hay muchos docentes que se elaboran, por ejemplo, en las Moodle o en los espacios de formación digitales que bien proporcionan las administraciones educativas, o en algunos que son comerciales, elaboran sus propios cursos en los espacios, cogiendo materiales que están disponibles en la web, algunos viniendo incluso de editoriales. Pero también hay muchos recursos abiertos que se pueden utilizar. El libro de texto o el libro como referencia es otro recurso más, por supuesto. ¿Y las aulas del futuro se podrán utilizar en todas las etapas educativas? De hecho, así es. Me voy a meter aquí en recursos para que veáis que os enseñaba lo de las actividades, ¿vale? Y entonces os digo, por ejemplo, infantil. Y tenéis aquí, por ejemplo, la actividad del ciclo del agua. Si marcáis primaria, irán saliendo más, pero hay en secundaria y en FP. Pensad que es que una metodología activa es aplicable, lo que pasa es que el docente sabe cómo aplicarla dependiendo a la del alumnado que tiene. No es igual de capaz un chaval cuando tiene, o un alumno o una alumna cuando tiene 4 años que cuando tiene 17, que ha desarrollado muchas más competencias, pero vamos, no hay mejor ejemplo que las propias aulas de infantil. Las aulas de infantil han sido siempre de aprender haciendo, de hecho son aulas de rincones. Eso es. Mira, nos preguntan también si es posible utilizar los dispositivos móviles de los alumnos bajo supervisión del profesor para digitalizar el aula. Pues mirad, yo creo que esto uno tiene que estar siempre a lo que disponga la administración educativa de la que depende. Es decir, sabéis que incluso dependiendo de cada comunidad autónoma, la reacción en cuanto al tema del uso de los móviles en el aula es distinta. Hay algunas que lo han prohibido por completo, otras que lo permiten, como está diciendo, con supervisión del docente. Yo creo que sí que aportan. Mi opinión personal es que sí que aportan. Una actividad como la que hemos hecho con Mentimeter, para crear en directo una nube de palabras, o un Kahoot. Kahoot, sabéis que son estos cuestionarios en línea que van con tiempo y que cada alumno va respondiendo rápido desde su móvil, que además generan una motivación tremenda. Yo las he visto utilizar en directo en distintas etapas y generan una motivación tremenda en el alumnado. Y generalmente lo que se hace es que se proyecta en la pizarra en la pizarra digital del aula, se está proyectando un poco todo lo que es el cuestionario, pero cada alumno está dando las respuestas desde su móvil. Son, desde luego, elementos a utilizar. Es importante también que tengamos en cuenta que si desde los centros no les enseñamos a ser responsables y a ser ciudadanos que siguen una etiqueta y que saben comportarse con los medios digitales, difícilmente fuera del centro les va a enseñar nadie, porque lo que van a aprender es lo único que encuentran en la red, que en muchos casos ni siquiera es recomendable las cosas a las que acceden. Y José Luis, una pregunta que también nos hacen mucho es, ¿se puede comenzar un aula del futuro sin una gran inversión económica? Sí, y eso os lo va a contar Fran. Fran empezó con sus sillas verdes y sus pupitres verdes de toda la vida que hemos tenido, toda la vida en el aula. Y esto os lo va a contar Fran. Yo os digo de verdad que es un ejemplo real, porque es que es de verdad real. Luego es verdad que ahora tiene una cosa estupenda, pero cuando empezó no era así. Cuando empezó con lo que tenía y poquito a poco fue poniendo y cambiando cosas, pero esto os lo cuenta Fran. De verdad que es un ejemplo de que si se quiere, se puede. Muy bien, José Luis, pues yo creo que con esto le vamos a dar paso a Fran, ya que hemos creado esa expectativa. Así que nada, darte las gracias por tu intervención, por contarnos un poco de dónde viene todo este proyecto, lo que es este modelo pedagógico y nada. Lucía, muchas gracias, y de verdad que espero, me habría encantado de verdad que esto hubiera, lo que pasa es que somos ahora mismo muchísima gente, esto es harto difícil que nos hubiéramos podido juntar tanta gente en un espacio físico, pero bueno, espero que en el futuro nos podamos ver en el aula del futuro. Muchas gracias, José Luis.